Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de física correspondiente a una prueba de acceso a la universidad. Es un ejercicio de óptica, ¿vale? Que se estudia en segundo de bachillerato, en física de segundo de bachillerato. En este ejercicio nos dicen que tenemos a 10 centímetros de distancia del vértice de un espejo cóncavo de 30 centímetros de radio, un objeto de 5 centímetros de altura. Y a partir de estos datos nos piden determinar la altura y la posición de la imagen y nos piden construir la imagen gráficamente indicando la naturaleza de la imagen. Entonces, como siempre, vamos a comenzar poniendo los datos iniciales. Entonces, ponemos aquí datos iniciales y bueno, nos dicen que está el objeto a 10 centímetros de distancia del vértice de un espejo cóncavo. Entonces tenemos que el punto objeto se sitúa a menos 10 centímetros. Y os preguntaréis, bueno, si es una distancia tendría que ser positivo, ¿no? No tendríamos que tener este símbolo negativo. Esto no es así porque si no nos dicen lo contrario, el punto del objeto se sitúa a la izquierda del vértice del espejo y por tanto esta distancia la representamos con un número negativo, menos 10 centímetros. También nos dicen, importante, que el espejo es cóncavo. Entonces ponemos espejo cóncavo. Vale, también nos dan el radio de este espejo. Tenemos que el radio, fijaros, como el espejo es cóncavo, entonces lo dibujamos así. Si fuera, este sería el eje óptico y este sería, esto de aquí sería el espejo, ¿no? Esa curva sería el espejo. Fijaros, si nos hubieran dicho convexo, lo tendríamos que haber dibujado de la otra forma, de esta forma de aquí. Fijaros que cuando es convexo, desde la izquierda, le podemos dar un beso fácilmente al espejo. Sin embargo, en los espejos cóncavos no podríamos darle un beso, ¿no? Es una regla memotécnica para recordar cómo son los espejos cóncavos y convexos. También valdría para las lentes, ¿vale? Entonces, como el espejo es cóncavo, tenemos, bueno, no lo he dicho, vamos a volver a pintarlo. Como el espejo es cóncavo, tenemos que el radio, ¿vale? El centro de esta sección de circunferencia se sitúa a la izquierda del vértice. El vértice sería este de aquí, ¿no? El punto de corte entre el espejo y el eje óptico. Entonces, como este centro se sitúa a la izquierda de este vértice, ¿vale? Del vértice del espejo, entonces tenemos que el radio también es un número negativo, ¿vale? Lo representamos como menos 30 centímetros. Voy a borrar aquí. Y por último nos dicen también la altura de la imagen. Nos dicen que es de 5 centímetros. Entonces tenemos que la altura la representamos con la letra Y, es de 5 centímetros. Muy bien, pues a partir de estos datos iniciales ya podemos empezar a dar los datos que nos van pidiendo. Vamos a empezar con el apartado A. Entonces, vamos a determinar primero la posición de la imagen. Podríamos empezar poniendo la ecuación fundamental de los espejos, que es 1 entre el punto imagen más 1 entre el punto objeto es igual a 2 entre el radio, ¿vale? Esta sería la ecuación fundamental de los espejos. Muy bien, podríamos empezar a partir de esta ecuación, pero a mí me gusta más deducirla a partir de la ecuación fundamental del dioptrio esférico, ya que la reflexión que se produce en los espejos es un caso particular de la refracción. Entonces, podríamos empezar, creo que queda más bonito, poniendo la ecuación fundamental del dioptrio esférico, que es el índice de refracción del medio donde se refracta el radio, y el radio el haz de luz, entre el punto imagen menos el índice de refracción del primer medio, es decir, del medio de donde sale el haz de luz, entre el punto objeto, es igual al índice de refracción del segundo medio menos el índice de refracción del primer medio entre el radio, ¿vale? Esta sería la ecuación fundamental del dioptrio esférico. Muy bien, a partir de esta ecuación podríamos poner que la reflexión que se produce en los espejos es un caso particular de la refracción, en el que
se cumple que el índice de refracción del primer medio es igual a menos el índice de refracción del segundo medio. Por tanto, si aplicamos esta igualdad aquí a la ecuación fundamental del dioptrio esférico, tendríamos que, fijaros, si sustituimos n' o sustituimos n por menos n', entonces tendríamos que el índice de refracción del segundo medio entre el punto imagen menos el índice de refracción del segundo medio entre el punto objeto es igual a n' menos n' entre r. Y bueno, si ahora operamos, entonces tendríamos que n' entre s' más, fijaros, menos y menos es más n' entre s es igual a 2 n', fijaros, sería menos, aquí me he equivocado, sería menos n', entonces aquí tendríamos más, ¿no? Entonces tendríamos 2 n' entre r. Ahora, si dividimos en todas partes entre n', nos quedaría que 1 entre el punto imagen más 1 entre el punto objeto es igual a 2 entre r. Y hemos llegado a la ecuación fundamental de los espejos. A partir de esta ecuación, voy a continuar por aquí, tendríamos ya directamente el punto imagen, es decir, la distancia a la que se sitúa la imagen, ya que en esta ecuación de aquí tenemos ya todos los datos, nos dan la distancia a la que se sitúa el objeto, la distancia que hay entre el objeto y el vértice del espejo, que es s, y también tenemos el radio de este espejo esférico. Por tanto, tendríamos que s', si despejamos s', pues sería 2 entre r menos 1 entre s, y todo esto elevado a menos 1. Ahora voy a abrir la calculadora, y bien, con la calculadora aquí lo único que tenemos que hacer ya es simplemente sustituir. Entonces tenemos 2 entre el radio, que es, lo tenemos aquí, menos 30 centímetros, menos 1 entre la distancia objeto, que es menos 10 centímetros. Cerramos paréntesis, elevamos a menos 1 y esto nos sale 30 centímetros. La imagen se sitúa a 30 centímetros del vértice del espejo, es decir, como tenemos que es positivo, tenemos que esta imagen se va a situar a la derecha del espejo y por tanto va a ser una imagen virtual. Ya tenemos datos para poder dar el apartado B. Bien, vamos a quitar la calculadora y apuntamos ya este dato, 30 centímetros. Ahora, para determinar la altura, fijaros, tenemos que el aumento lateral, ¿vale?, en los dioptrios esféricos se representa como una m mayúscula sub L y es igual a la relación que hay entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Y bueno, esto a través de una serie de deducciones sabemos que es el índice de refracción del primer medio entre la distancia imagen por el índice de refracción del segundo medio entre la distancia objeto, ¿vale? Y si ahora sustituimos otra vez n por menos n', entonces tenemos menos n' entre s' entre n' entre s. Y bueno, n' se nos va y nos queda que esto es menos s' entre s. Y bueno, ya podemos despejar la altura porque ya tenemos todos los datos. Tenemos que la altura la altura de la imagen es igual a menos la altura del objeto por la distancia imagen entre la distancia objeto. Volvemos a la calculadora y simplemente hay que sustituir. Tenemos, bueno, menos la altura del objeto, que si no me acuerdo mal son 10 centímetros, vamos a verlo, sí, no, 5 centímetros, perdón. Volvemos a la calculadora, entonces tenemos 5 por la distancia imagen, que nos salió que eran 30 centímetros, entre la distancia objeto, que son menos 10. Y bueno, esto nos sale como una altura de 15 centímetros. Le apuntamos 15 centímetros. Fijaros, como es positivo, tenemos que esta imagen, ¿vale?, no va a ser invertida, sino que va a ser derecha, ¿vale? Tenemos que Y' se va, la altura de este objeto está por encima del eje óptico y por tanto esta imagen es derecha. Entonces con esto ya habríamos hecho el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Voy a bajar un poquito. Y en el apartado B, si no recuerdo mal, lo que nos piden es
la naturaleza de la imagen y también nos están pidiendo la representación gráfica de este fenómeno. Entonces, bueno, ya la naturaleza de la imagen la podemos dar, porque fijaros, tenemos, cuando nos piden la naturaleza de la imagen, lo que nos piden decir es si es una imagen virtual o real. También nos piden decir si es una imagen derecha o invertida. Esos datos ya los tenemos a partir del apartado A. Y también nos piden decir si la imagen es de mayor tamaño que el objeto o de menor tamaño que el objeto. En este caso es de mayor tamaño porque el objeto tiene una altura de 5 centímetros y la imagen tiene una altura de 15 centímetros. Entonces ya podemos decir que la imagen es virtual porque el punto imagen está a la derecha del eje del vértice del espejo, entonces es virtual. Es decir, esta imagen se forma a través de las prolongaciones de los rayos que llegan hasta el espejo. Por tanto, es una imagen virtual. También tenemos que es una imagen derecha porque la altura de la imagen nos ha salido positiva. Entonces, es derecha. Y también es de mayor tamaño que el objeto. De mayor tamaño que el objeto. Bien, ya solamente queda representar gráficamente esta reflexión. Entonces pintamos el eje óptico como una recta horizontal. Vamos a pintar también el espejo. Fijaros, esto lo tendríamos que hacer con una regla, ¿vale? Para que salga bien en el examen tenemos que hacer midiendo con una regla y con un compás. Yo aquí, como no tengo regla y compás, pues lo voy a hacer directamente. A ver, esto no ha salido bien. Lo voy a hacer directamente a ojo, más o menos por aquí, y como es cóncavo lo curvo hacia la derecha. Ahora vamos a pintar el punto donde se sitúa el radio sobre este eje óptico. Entonces, bueno, me han dicho que es de 30 centímetros el radio, por tanto lo voy a dibujar por aquí, más o menos. Y tendríamos el radio de este espejo esférico. Vamos a dibujar el foco. Se me ha olvidado, tendríamos que deducir dónde está el foco, pero es muy fácil, porque en los espejos tenemos que la distancia focal es única, ¿vale? Se representa como una F, es decir, la distancia focal imagen y la distancia focal objeto son las mismas. Y es justamente el radio entre dos, ¿vale? Podríamos ponerlo por aquí. Esto se cumple en los espejos. Podríamos decir para los espejos esféricos. Por tanto, el foco se va a situar entre el vértice del espejo y el radio, ¿vale? A igual distancia de estos dos puntos. Por tanto, lo tendríamos más o menos, yo creo que por aquí, ¿no? Por aquí tendríamos el foco de este espejo. Ahora, la imagen, si no recuerdo mal, está situada a 10 centímetros. Por tanto, más o menos la tendríamos, yo creo que por aquí, ¿no? Aquí tendríamos el punto A donde está colocada, en la imagen el objeto, donde está colocado el objeto. Y mide 5 centímetros, por tanto, bueno, pues más o menos así. Esta sería la altura y del objeto. Bueno, pues ya hecho esto, ya podemos empezar a hacer la representación. Tendríamos por un lado que pintar una recta que vaya desde el radio y pase por la altura del objeto y se prolongue hasta el infinito. Vale, ya tenemos esta recta. Por otro lado, tenemos que representar una recta que vaya desde el foco hasta el espejo, más o menos por aquí, y que pase por la altura, por el punto que determina la altura de este objeto. Y una vez hemos pintado esta recta, en el otro extremo, que coincide con el espejo, tenemos que representar una recta que sea horizontal al eje óptico y que vaya hasta el infinito. Más o menos por aquí. Vale, este punto de aquí ya nos está determinando la altura de la imagen. No obstante, también podríamos hacer lo siguiente. Fijaros, una recta que vaya desde la altura del objeto hasta el espejo y después vaya hacia el foco. Fijaros que todos los rayos que se reflejan horizontalmente en este espejo pasan por este foco de aquí, ¿vale? Pasan por el punto de la distancia focal del espejo, que determina la distancia focal del espejo. Y también tendríamos que hacer una recta. Bueno, así no sale muy bien, como lo estoy haciendo a ojo no sale del todo bien, entonces lo que voy a hacer es directamente una recta que pase por el foco de esta forma y por el espejo, ¿vale? Bueno, tendría que dibujarlo un poquito más para acá, a ver si consigo que salga medio decente. Bueno, más o menos así, ¿vale? Y este punto donde se cruzan estas tres prolongaciones, fijaros que son prolongaciones del rayo, por tanto hay que dibujarlas como líneas discontinuas, como rectas discontinuas.
más o menos así, y ya directamente, más o menos por aquí, dibujamos la altura de la imagen y prima. Bueno, pues esto sería la representación gráfica de esta reflexión, de esta reflexión, ¿vale? Que nos plantea este problema. Pues nada, este es todo el vídeo y ya nos vemos en otro. Venga, hasta luego.